a la palabra, vamos a Génesis capítulo 5, que es el capítulo en el cual nos encontramos. Génesis capítulo 5. Vamos a estar leyendo este capítulo. Espero que los que tuvieron aquí el refrigerio hayan tomado buen tinto y los que acabaron de venir hayan venido bien con ganas de estar despiertos, porque es un capítulo que lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 32, y son esos capítulos que muchos quieren, pero tantos nombres, pero, ¿por qué? Porque son genealogías, pero es de mucho interés y nos enriquecen mucho. Toda la palabra es útil, dice allí Pablo a Timoteo. Así que vamos a ir a este capítulo 5, versículos del 1 al 32. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a seguirlo si me siguen en la lectura. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra.
por la bendición que nos has permitido tener de adorarte con nuestros labios, con estos coros, por estos himnos, precioso Dios. Ahora te pedimos que por favor seas ayudándonos a tener nuestra mente despejada, nuestro corazón dispuesto para colocar toda nuestra atención en tu palabra, en este capítulo 5, Padre. Te pedimos que seas ayudándonos a extraer de él el conocimiento y aquellas cosas que deseas ver en nosotros. Que tu palabra sea en esta mañana edificándonos, que sea exhortándonos, pero también sea consolándonos, bendito Padre. Oramos para que, ¿quién mejor que tú, Señor, seas ministrando a nuestros corazones? Que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestra mente. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros una vez más y nos ayudes a entender las grandes verdades que en tu palabra están y están escritas para nosotros, para que caminemos conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, para que andemos conforme a tus preceptos y no a los nuestros. Te lo pedimos, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hemos llegado ahora a este capítulo 5, no sin antes haber pasado por los últimos versículos del capítulo 4, donde se nos mostraba allí en ese capítulo 4 una genealogía un poco más breve, no tan extensa ni tan larga como esta, pero estaba allí un linaje que veíamos que no era piadoso, y era el linaje o la genealogía de Caín. Y veíamos cómo esa genealogía, esos hijos que vienen de Caín, de ahí, de esa línea pecadora y no piadosa, aportaban a la humanidad, aportaban a la música, aportaban a la ganadería, aportaban a la metalúrgica o metalurgia. Y también veíamos la primera mención de la poligamia. ¿En dónde comienza un hombre a tener dos mujeres? ¿Y hacia dónde nos señala la palabra? En Génesis, muy temprano, capítulo 4, y viene de una descendencia completamente impía y rebelde, que es la línea de Caín. Entonces podemos ver, cuando se nos pregunte, ¿de dónde viene entonces la bigamia? De la línea de Caín. ¿Quién fue el precursor? Lamec, un hijo de Caín. Y también veíamos que estaba allí Jubal, el artífice de instrumentos musicales. Pero yo digo, si esa línea es pecaminosa y si esa línea no es nada temerosa de Dios, ¿qué música podría salir de allí? ¿Sería una música que acercara al hombre con Dios? No. Y es que la música está intrínsecamente relacionada con alguien que se reveló en el cielo ante Dios. Por eso es de tener cuidado que oímos. Discernir, no todo lo que suene bonito es de Dios, no todo lo que diga Dios es de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque de allí viene. Y eso lo podíamos ver en cuanto a la genealogía del capítulo 4. Una descendencia, un linaje no piadoso. Ahora nos encontramos en este capítulo 5, donde vamos a estar caminando versículo a versículo, donde vamos a estar deteniéndonos a mirar cada versículo. Como les decía, no es un pasaje que uno lo lee, son esos pasajes que quisieran pasar, esos capítulos como Números o otros, donde se nos habla de tantos nombres y quisiéramos llegar directamente al grano, pero es necesario saber los nombres y qué está sucediendo. Por eso no podemos pasar ni saltearnos. Estas menciones y estos nombres aquí son esenciales para el estudio de la palabra. Y aquí encontramos entonces una generación diferente, un linaje que es piadoso y que viene de parte o por medio de este hombre que fue sustituido por Abel, o fue el sustituto de Abel, una mejor expresión, y es Set. Vamos a verlo allí. Entonces, si usted retrocede al versículo 26 del capítulo 4, va a encontrarse con lo siguiente: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Y qué pasó con Enos? Entonces los hombres comenzaron a invocar, a llamar
a buscar a Dios, y hablábamos de esto, de que esto podría hacer referencia a una invocación, a un llamado público hacia Dios. Entonces vemos que por la descendencia, por el linaje de Seth, hay algo de piedad, algo de temor de Dios. Ahí están las diferentes genealogías, una más extensa y una más corta. Vemos Caín y vemos ahora, nos vamos a detener a ver la de Seth. Pero también podemos asociarlo con que está la simiente de la serpiente por el lado de Caín, ¿sí? La simiente de la serpiente por el lado de Caín, una simiente no piadosa, pero también está la otra simiente que es la parte piadosa y viene de la simiente de la mujer. Bien, vamos a estar allí entonces. Y lo primero que vamos a encontrar en este capítulo 1, que también tenemos de tener en cuenta, es que muchos comentaristas coinciden, antes de entrar en materia de cada versículo, en que este es un capítulo que es como si estuviésemos caminando en un cementerio. Haga ese cuadro, recuerde cuando usted ha visitado un cementerio y comienza usted a mirar y en un lado hay tumbas, en el otro lado hay tumbas y hay nombres en un lado y hay nombres en el otro. En esto coinciden muchos teólogos, muchos comentaristas. Y lo importante es que en muchos de esos nombres vamos a encontrar el epitafio que dice y murió. 8 veces está en este capítulo la palabra o la frase y murió. Como también vamos a encontrar constantemente y engendró hijos y hijas. Es lo que vamos a ver. Y en esto coinciden. Uno de ellos es John J. Davis, teólogo y arqueólogo y maestro estadounidense, quien dice lo siguiente. Él dice de este capítulo: así como caminar por un cementerio, leer el capítulo 5 produce solemnidad en el alma. El propósito de este capítulo y la fuente de su importancia histórica es dar testimonio del desarrollo de la raza humana, desde Adán hasta Noé. Y eso es lo que vamos a estar observando en un momento, cómo ahí hay un linaje, cómo se menciona desde Adán hasta Noé. Bien, eso es lo que vamos a ver. No solamente esto, he titulado la enseñanza de esto, un registro y una desaparición. Un registro y una desaparición. Bueno, primer versículo, para comenzar ya a pasearnos por este capítulo. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro. ¿No les causa curiosidad? ¿Un libro en esa época? Un libro recién salido del huerto, pero aquí nos habla de un libro. Tal vez no sea un libro tal cual como este, ¿no? Con pasta y hojas. Podrían ser pergaminos, podrían ser tablas. Lo importante y lo que Moisés nos está queriendo decir por medio de este capítulo es que había un libro, y hay un libro el cual fue escrito de alguien que por siglos se tomó el trabajo de escribir hijos de, hijos de, hijos de, y a este tiene acceso Moisés, a este libro de genealogías. Así que lo que estamos aquí viendo es Moisés mostrando evidencias escritas de una genealogía. Eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso es importante, este es el libro de las generaciones. Y no solamente aparece aquí, esta es la primera de 2 veces que aparece esta frase: este es el libro de las generaciones. El otro lo vamos a ver más adelante cuando estemos en Mateo capítulo 1, versículo 1. O si ustedes quieren corroborar, es una frase muy parecida. Este es el libro de las generaciones, aquí en relación con Adán, y el de Mateo en relación con el Señor Jesucristo. Bien, ahora dice: el día en que creó Dios al hombre. ¿A dónde quiere Moisés remontarnos una vez más? Al principio, a Génesis capítulo 1 y al 6.º día, donde allí Dios es quien crea al hombre. Y una vez más vemos la palabra Dios como el Elohim, el creador, el soberano. Y está una vez más recalcando Moisés quién es el creador y qué hizo el creador y a quién hizo el creador.
Entonces nos dice aquí que el día en que creó Dios al hombre, y el problema aquí que muchos tienen con este texto es que les cuesta pensar en el día, cuando es un día literal de 24 horas. Como lo habíamos dicho anteriormente, no es una era de tiempo, no son miles de millones, es un día literal de 24 horas al cual hace referencia el sexto día. Y es a ese día que Moisés nos está apuntando, nos está llevando a recordar. Allí, aquel día que creó Dios al hombre. ¿Y cómo lo creó Dios al hombre? A su imagen, a semejanza de Dios. Ahí nos lo dice. Al hombre a semejanza de Dios. ¿Qué hizo Dios allí? Hizo al hombre semejante a él, con la capacidad de razonar, con la capacidad de tener una decisión sobre lo inmoral y lo moral, sobre la decisión, sobre el deseo y anhelo de buscar a Dios. Eso es lo que le hace con intelecto, y es aquí donde tenemos que colocar en esa palabra semejanza a Dios, a esto. Y ahí lo vemos una vez más y lo está recalcando Moisés. El día que creó Dios el Elohim, y el día que también allí lo hace imagen a semejanza de él. El versículo 2 nos dice: varón y hembra los creó. Una vez más ahí, el dedo. Una vez más, recuerden, varón y hembra los creó. No creó hombre y hombre, no creó mujer y mujer, sino que hombre, varón y hembra. Así los creó y así los llama. Y ahí Dios nos está por medio de Moisés diciendo una vez más: no olviden eso. No olviden esto. Varón y hembra los creó Dios. No fueron resultado de una evolución, no fueron resultado de una explosión, no fue resultado de una ameba, sino el resultado de ¿qué? De la creación que Dios hizo y generó en su mente y la desarrolló. Ahora, en el versículo 2 seguimos: y los bendijo. ¿Qué hace? Moisés está diciendo que varón y hembra los creó, pero no solamente los crea, sino que también los bendice. Los bendice, le da, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo es esto? ¿Llamó el nombre de ellos Adán o solamente llamó a él Adán? Aquí hay sillas, mis hermanos. ¿Quieren silla? A los dos. ¿Cómo? ¿A quién llama Adán? ¿A uno o a dos? A los dos. Lo encontramos en plural. A ellos los llamó Adán. Y este nombre Adán quiere decir tierra, porque ¿de dónde lo sacó? De la tierra. Y se refiere a ellos como hombre, como cabeza, porque también ahí está implicada, y ahí está la mujer, la hembra, ahí está ella, y así es. Entonces los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Ahí está como lo llama. Ahora vamos al versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ahora, es Adán quien es engendrado, es Adán quien es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora es que se nos menciona la palabra Adán de 130 años cuando comienza, cuando engendra ¿a quién? A un hijo a su semejanza. Ya con una distorsión de Dios completamente, una relación con Dios completamente distorsionada, es lo que podemos encontrar a raíz del pecado original. Esto nos está diciendo. Y como a raíz de esto, entonces ¿qué viene? Viene que ya los hijos de Adán traen impreso en ellos también el pecado. El pecado. Entonces, ese hombre creado como Dios lo hizo, según a su imagen y semejanza, ahora ha creado también, ha engendrado un hijo, no lo ha creado Dios, ha engendrado un hijo, y ese hijo lleva también su naturaleza pecaminosa. Una imagen de Dios completamente distorsionada, es la que vemos allí. 130 años cuando nació Set. Ahí nos está hablando de los 130 años cuando tenía, en el capítulo 4, versículo 26. Nace Set y ahí tiene 130 años. Se habla entonces aquí de esta imagen de Dios
completamente distorsionada. Y encontramos, después de esto, que vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set significa, como les decía, sustituto, el que fue y reemplazó a Abel. Ahí lo vemos. El versículo 50, Salmo 51, 5 nos ayuda a corroborar, nos ayuda a afirmar en qué momento y cómo lo que viene del hombre también trae la pecaminosidad. Y está en el Salmo 51, 5, ya lo hemos leído varias veces atrás. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto habla no en acto en sí, sino en lo que viene impreso cuando nace una criatura. Cuando nace un niño, nadie le enseña a pecar, hemos hablado. Ellos en su naturaleza ya vienen y se rebelan contra sus autoridades. Manipulan, engañan. ¿Por qué? Porque viene la imagen y semejanza de un hombre caído. Y resultado también de lo que pasó allí en el huerto. Bien, ahora sigamos entonces, verso 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. De esta manera el texto nos está indicando que no solamente Set fue su único hijo, ¿verdad? Sino que también tuvo más hijos e hijas. Porque podríamos preguntarnos entonces, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién tuvo a esos hijos? Pues bien, eran hermanas, pero en ese tiempo, antes del diluvio, no era pecado, porque Dios había dado una ordenanza, un mandato, fructificar y multiplicar, y de alguna forma tenía que hacerse, y en ese tiempo no era pecado. ¿Sí? Ya después del diluvio sí comienzan a cambiar algunas cosas, para que no digan de dónde salió la mujer y comiencen ustedes a divagar por ahí, a buscar ángeles y a buscar personas y a buscar donde no las hay. Bien, eran hermanas de hijas también de Adán y hermanas de Caín. Estamos en el versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y en el versículo 5 se nos dice además, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué pasó con él? Murió. Ahora podríamos preguntarnos, pero 800 años, ¿tantos años pudo vivir? Sí, 800 y mucho más, porque en ese entonces recordemos que había un domo que cubría, que protegía de los rayos ultravioleta, mucho más sano que el de ahorita, mucho más. Había unas condiciones climáticas que ayudaban a que el cuerpo se preservara un poco más, la alimentación, tantas cosas. Eran vegetarianos. Había comida, ¿no? Y la comida era el fruto. Eran vegetarianos. Entonces podemos ver, aunque a veces la proteína la necesita el cuerpo. Entonces, nosotros salimos veganos de aquí. Pero sí es necesario saber que las condiciones de ese entonces sí daban para una vida más larga, y 800 años. Y si usted toma esos 800 años, vamos a encontrar entonces que nos dan los 930 del versículo 5. Si yo leo 130 años y le nació Set, hoy estamos con los números, 130 años y le sumamos 800, nos dan los 930 que nos habla el capítulo 5, para que vean la exactitud de este libro de genealogías, cómo está allí y cómo fue lo que vivió 930 años. Por eso es que hablamos de que esa cantidad de años sí fue posible, eran otras condiciones y fue antes del diluvio, ¿sí? Una población antidiluviana la que encontramos allí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Adán? Murió. Y aquí encontramos el primero de 8 veces que vamos a verlo en este capítulo, el primer epitafio que nos dice, y murió. Y murió. Y esto que murió no es una mención más, sino el recuerdo de lo que se dijo y lo que dijo Dios a Adán en el capítulo 2, versículo 17. Si comes de este fruto, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Y ya había ocurrido una muerte, la muerte espiritual.
Ahora estaba por verse la muerte física. Y esta muerte hemos llegado aquí. Hemos llegado entonces a la muerte de Adán, y es para llevarnos a recordar y cuál fue uno de los resultados, de las causas del pecado original. La muerte entró al mundo. Ahí lo encontramos, ahí lo podemos ver. Además, esto también nos recuerda lo dicho por el autor de Hebreos, que nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Importante, y tenemos que leer este pasaje y que nos retumbe en nuestra mente, porque llegará un momento donde moriremos. No hay tratamiento, no hay cápsula de vida, de alargar vida. La muerte llega, y el problema es cómo la vamos a enfrentar, cómo estamos preparados para estar allí. Versículo 6, continuamos. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Recordábamos que Enós entonces era de la línea piadosa, es de la línea piadosa, y aquí se nos muestra una vez más y nos afirma entonces que Set era hijo de Adán, y también Enós era hijo de Set. Lo vemos aquí. Todo esto, como decíamos, respaldando lo dicho anteriormente. Lo dicho en el capítulo 4, 26, ahora nos lo está diciendo el versículo 5, afirmándolo. Y comenzamos entonces a ver un promedio de vida. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Ahora vemos que el promedio de vida en ese entonces es de 800 a 900 años, y un poco más de 900, como lo veremos más adelante. Versículo 7, lo vemos ahí. ¿Qué pasa con Enós? Enós no queda como único hijo. Se dice de Enós que comienzan los hombres a invocar a Dios, pero también se dice de Enós que tuvo hijos e hijas piadosas. Va la línea, temerosos de Dios. Y dice: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Vemos el promedio de vida? Ahora 912 años y murió. Si uno ya con 80, 70 se siente cansado, imagínense usted, o con 40, que hay circunstancias que, para los que están aquí comenzando a vivir, no sé cómo Amparo Grisales quiere vivir tanto. Pero si nomás este lapso pequeño de vida, que como lo dice un salmo, es misericordia de Dios entre 70 y 80, ¿cómo será vivir 900? Viviendo en este mundo cargado de lo que está cargado. Y aún así se buscan operaciones, se buscan tratamientos de alargar y prolongar la vida. ¿Con el fin de qué? De prolongar también la vanidad, prolongar también el sufrimiento, porque nada es gratis. Una cirugía la hace ver a la mujer esbelta hoy, a los hombres también, pero después le va a pasar la factura. Ajá. Entonces no entiendo, pero ahí estamos. Lo importante que vemos aquí es ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Y estamos en el versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Aquí vemos entonces a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Es muy probable entonces aquí que este hombre Cainán haya sido un creyente, y es la línea que va ahí, un hombre piadoso, lo encontramos aquí. Y vamos a ver algo a través de toda la Biblia, a través de toda la Escritura, mis hermanos, es que siempre va a haber, como lo decía un teólogo, una línea dorada a través de la historia, que es la línea de los hombres piadosos, de los hombres temerosos de Dios. Ese hilo dorado que va tejiendo la historia, de hombres que van llevando
el mensaje de Dios, el temor a Dios. Ese es el tapiz de la historia, y ahí está el sello dorado. Hombres que no decidieron doblar sus rodillas a Baal, mujeres que no decidieron seguir a otros dioses, hombres y mujeres fieles que decidieron permanecer firmes ante Dios. Esto es lo que vamos a ver y estamos viendo a través de toda la historia de la Biblia. Versículo 10: y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Una vez más el promedio, ¿no? 800 años, y también esta frase diciéndonos que engendró hijos y hijas. Versículo 11: y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y aquí tenemos que ver entonces cómo se va transmitiendo, se va llevando ese temor a Dios, se va llevando esa línea piadosa, y Dios nos la está mostrando a través de Moisés. Y aquí vemos ahora en este versículo 12 que vivió Cainán 70 años, y en el versículo 13 dice que Cainán después tuvo y engendró a Mahalaleel, y este nombre Mahalaleel significa alabanza a Dios. Por eso decimos que esta es la línea piadosa, una línea que tiene a Dios en medio, una línea y unas familias que tienen a Dios en el centro de sus hogares. Y eso nos dice entonces, nos da a entender quién era Cainán. Un hombre que deseaba que en su hogar y en su familia estuviera ¿quién? Dios presente, Dios allí, alabanza a Dios. Esto es lo que significa alabanza a Dios, dando así la oportunidad de entender este linaje. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer nosotros acá es: ¿estamos siendo ejemplo o tomando como ejemplo estas vidas de hombres y mujeres que en el hogar desean que se promueva, que se alabe, se exalte el nombre de Dios? Es lo que deberíamos pensar. Es en este hogar donde podemos ver esto. No es en el hogar donde tenemos la oportunidad de discipular a nuestros hijos. No es en la iglesia. No es en la escuela dominical. En la escuela dominical tienen a tus hijos, les instruyen y les dan un pasabocas de lo que es la palabra, mientras tú estás aquí atento. Pero ellos bajarán y se irán contigo a casa. ¿Y de quién es la tarea? De los padres, de aquellos que les van a inculcar a alabar a Dios, aquellos que les van a inculcar qué dice la palabra, qué desea Dios ver en ellos. Es ahí. Eso es función de padres, instrumentos de Dios para aquellos padres que no pueden ir a donde ellos sí pueden ir. Usted está instruyendo a hijos en su casa hoy, y ellos van a ir y alcanzar lo que ustedes no pueden alcanzar. Ellos irán a las misiones donde usted no puede ir por su edad o por el llamado que Dios no colocó en usted. Pero ¿cuál va a ser su función? Enseñarles el temor a Dios, ministrarles el temor a Dios, inculcarles lo que Dios demanda. Esto es lo que va a hacer. Y ellos serán entonces esas saetas, esas flechas lanzadas hacia donde usted no alcanza a ir. Pero no son flechas como hoy la sociedad las lanza. ¿Hacia dónde las lanza? A la aventura, donde caigan. No, donde hay un hogar piadoso, donde hay una familia temerosa de Dios, le dará una dirección a cada uno de esos hijos. No estoy diciendo que no, tiene que ser lo que papá y mamá dicen, no, pero sí les inculcará y les dará una dirección que es Dios. Y Dios se encargará de darles ¿dónde? El blanco donde deben caer. Y es así como lo dice el Salmo, ¿no? Flechas en la cara. Ahí está. Eso nos lo dice el Salmo 127, verso 4. Entonces el arquero es el que le da dirección a la flecha, ¿no? El arquero no puede ir donde va la flecha. Esto es lo que necesitamos en estas generaciones, en las futuras, jóvenes decididos. Así como usted les inculca y les llama y les insta que tienen que estudiar tal carrera,
Direccionales en qué tal área. Direccióneles, exhórteles, incúlqueles a seguir a quién, a Dios. Y aquí vemos a Cainán haciéndolo con Mahaleel, viendo que no es una opción seguir a Dios, sino que es necesario seguir a Dios. No es de que si tú quieres, me quieres acompañar a la iglesia, hijo. No, hay autoridad hasta los 18 años. Hasta los 18 años usted tiene que decirle, vamos a buscar, vamos a agradecerle a Dios, vamos a alabar a Dios. De ahí para allá, si se quiere perder, ya es decisión de él. Pero muchos están comenzando desde antes a dar ese libre, esa libre, no lo digo albedrío porque no cabe, esa opción. Decide, cuando nosotros como humanos siempre vamos a decidir darle la espalda a Dios. Recordemos cómo comienza este capítulo y recordemos lo que la descendencia de Caín hizo. Ahora, versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Una vez más el estribillo, una vez más este epitafio. ¿Qué pasó con él? Murió. Luego vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Ahora Mahalaleel es el padre. De seguro él está inculcando ahora a sus futuras generaciones el temor a Dios. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Ahí lo vemos. ¿Qué tenemos que decir nosotros frente a estos versículos? ¿Qué tenemos que decir cuando se habla de tanto tiempo, tanto 900, 800 años, cuando nos cuesta 3, 4, 5 años serle fiel a Dios? Y aquí estamos hablando de no 40, no 30, no 20, no 15, sino años, siglos, fieles a Dios. Pero ¿qué es entonces esto de vivir para Dios? Es vivir sabiamente. Aquí anoté, es vivir para la causa de Dios. ¿Está viviendo usted para la causa de Dios? Vivir para la extensión del Evangelio, de manera que es Dios quien extiende su palabra, pero que usted sea el portavoz, que usted sea un instrumento para Dios, que Dios pueda mirar hacia la tierra y decir, allí hay un hijo mío, allí hay una hija mía que me puede servir a llevar este mensaje allí. Vivir para la eternidad, haciendo tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, que eso es lo que desea el enemigo. Que nuestra mirada esté puesta ¿dónde? En lo terrenal. Si usted mañana lunes se levante pensando, y me hizo falta para esto, para esto, para esto, y necesito tener esto y esto y esto y comprar esto. Ese pensamiento, ¿sabe quién no quiere que usted lo tenga? Satanás. No estoy hablando aquí de que nos volvamos entonces irresponsables con nuestras necesidades económicas, irresponsabilidades. Pero sí es importante saber de que nuestra vida debe estar centrada en vivir para el reino de Dios, que aún no ha sido establecido aquí. Y nuestra mirada debe estar arriba. Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Vivir para la eternidad haciendo tesoros en el cielo. Tal y como lo hicieron hombres del pasado. Esta mañana nos compartía nuestro hermano. Hombres que han muerto también, hombres que por causa del Evangelio han marcado sus vidas y han marcado el Evangelio también con su sangre. Obviamente no igual de valiosa a la de Cristo, pero son hombres que una vez decidieron y vivieron para ese fin, para combatir la herejía, para que esta palabra que hoy tiene en sus manos fuese traducida y hoy la tengamos a un lenguaje que lo podamos entender. Y es eso, vivir para Dios. No sé para usted qué sea vivir para Dios. Vivir para Dios no es tener lo mejor en este mundo, no es darle rienda suelta a los caprichos que nos vengan a nuestro corazón. Vivir para Dios es vivir conforme a lo que Él dice y morir a lo que debemos morir, que nos cuesta.
Yo primero, nos cuesta morir a las exigencias de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y hay muchos hombres que podríamos nombrar, comenzando desde la escritura hasta la historia hoy. Hombres que han derramado también su sangre por causa de Cristo. Ahora, versículo 15. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Versículo 17. Fueron todos los días de Mahalaleel, 895 años. Y una vez más, el estribillo, una vez más, ese epitafio que dice, y murió. Ahí vamos andando en este cementerio. Y murió. Pero ¿qué pasa en el versículo 18? Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahí tenemos ahora a Enoc. Padre de Enoc, Jared. A los 162 años lo encontramos allí. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró también hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué pasó con ellos? Con él también murió. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y aquí tenemos un hijo de Enoc. De esta línea piadosa, de esta línea, de este linaje. Y ahora tenemos a Matusalén. Pero ¿qué significa Matusalén? Este nombre, ¿qué significa? Y es clave para poder entender mucho más a profundidad la escatología, mucho más lo que veremos más adelante en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, 9. Y es que aquí encontramos que dice que este Matusalén significa hasta que él muera, vendrá. Esto es lo que hasta aquí podemos decir de Matusalén. Cuando él muera, vendrá. ¿Pero qué vendrá? Vendría el diluvio. Entonces vemos que en el corazón de Enoc había temor de Dios o no. Sí. Claro que sí. ¿Quién sabe si Dios le había revelado a él? No se nos describe. Lo importante es que al colocar él a su hijo, está profetizando un evento que va a venir. Y dice, cuando mi hijo, aquí Matusalén, cuando él muera, vendrá. Y Enoc tendría entonces que estar pensando esos 365 años que vivió, pensando en cuándo moriría su hijo, porque cuando él muriera iba a pasar algo. Iba a pasar algo, y ya sabemos por la escritura que ese algo iba a ser el diluvio. Esto era lo que iba a pasar. Pero también esto nos sirve de tipo, y esto nos sirve de un cuadro para entender lo que se estaba hablando aquí en Daniel capítulo 9 hace un momento. Y es de que un día, cuando venga el tiempo, la iglesia será quitada. ¿Y qué vendrá? El juicio de Dios, la segunda venida de Cristo. Esto es un tipo de lo que va a acontecer, y lo vemos acá desde temprano. Enoc, coloca a su hijo Matusalén. Matusalén muere. ¿Y qué pasa? Viene el diluvio. La iglesia es quitada. ¿Y qué viene? La segunda venida de Cristo. Un tipo, un cuadro de lo que veremos muchos siglos más adelante, donde estamos aquí parados. Capítulos, versículos adelante. Aquí en el tiempo solamente lo vemos con Matusalén y algo cercano, que era el diluvio. Eso es lo que va a pasar con él. Pero ¿qué pasa entonces con Jared, que después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y qué pasa con el versículo 22? Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué es caminar con Dios? Y de este pasaje hemos escuchado muchas enseñanzas.
y extraemos muchos mensajes. Pero ¿qué es caminar? ¿Qué implica caminar con Dios? Como lo hizo Enoc. Es una caminata que va relacionada con una comunicación constante, una relación íntima con Dios. Eso es caminar con Dios, donde Dios da una demanda y donde el hombre obedece. Y aquí lo está haciendo Enoc. Es ir de la mano con Dios. ¿Va usted de la mano con Dios? ¿O jala usted la mano de Dios? ¿O deja ser guiado por Dios? Es tener una relación personal con Él. ¿Y cuál es esa relación? ¿Cuál es nuestra entrada para esa relación? Jesucristo. No hay otra entrada. No hay otra manera de poder tomar la mano de Dios si no es con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, ¿qué significa también? ¿Qué implica caminar con Dios? Es ir en el camino estrecho. Pero muchos hoy cristianos, iglesias, mega iglesias, creyentes, quieren ir por el camino ancho, espacioso. Pero cuando queremos caminar con Dios tenemos que entrar por el camino estrecho, donde el hogar se va a sacudir, donde su vida se va a sacudir, donde sus pensamientos van a ser removidos a que no sean suyos, sino que sean los de Cristo en usted. Es a esto lo que hace relación. Caminar con Él significa tomarle de la mano y ir caminando en este laberinto de la vida, de este mundo cargado de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, de rebeldía. ¿No es eso caminar con Dios? ¿No estamos en un laberinto donde hoy las ideologías son los que corren? Mañana quién sabe qué será. Pero ¿cuál es nuestra firmeza en medio de todo esto que estamos aferrados? Y nosotros no. Dios nos aferra de su mano, porque nosotros somos prontos a soltarla. Es Dios quien la aferra. Es tener la voz de Dios en tu oído. Es caminar adelante, pero no sin que Dios dé el primer paso. Dios debe ser tu guía. Dios debe ser nuestra guía. No son las decisiones, es Dios adelante, hacia la misma dirección con Dios, como un salmón. ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe de pesca? Hermano, aparte de él, ¿qué hace un salmón? Sube en contra de la corriente. Así es nuestra vida en este mundo. Cuando usted vea esos programas y vea un salmón que va en contra de la corriente y va subiendo con gran esfuerzo y saltando para llegar y subir en contra, así estamos nosotros. El creyente debe vivir así. Pero ¿qué encontramos hoy en día? Muchas vidas que solamente se relajan, toman aire y se dejan llevar por la corriente, río abajo. Por eso nuestra vida no es fácil como creyente. Implica esfuerzo, como le implica salmón ir en contracorriente. Búsquenlo ahí, van a ver varios videos y eso es precioso ver. Así es entonces, y esto implica, río arriba tendremos que andar. Y entonces aquí encontramos a Enoc caminando con Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora, versículo 23, vamos llegando. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues, versículo 24, Enoc con Dios. Miren cómo hay una paréntesis, cómo recalca en medio de tanto epitafio de que muere y muere y muere. Hay una excepción, y es que este hombre camina con Dios. Y camina con Dios y desapareció. Segundo punto allí. ¿Qué aparece? ¿Qué fue de Enoc? Desapareció. Porque le llevó Dios. Tal sería la vida que llevaba este hombre. ¿Que Dios qué hace? Lo toma, lo lleva. ¿Verá Dios en nosotros algo? ¿Verá Dios en nosotros algo hoy para tomarnos para sí? Piense como si el rapto fuese ya.
No vivamos como si el rapto fuese dentro de 3 años y nos dará tiempo de arrepentirnos. Debemos de vivir nuestra vida hoy, aquí y ya. ¿Y qué produjo? ¿Qué hizo que Dios quisiese llevarse a Enoc? Una caminata con Él. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Recibiendo palabra, recibiendo sana doctrina, pero de obediencia, cero. Y lo vemos aquí. La mirada de Dios, caminando con Dios, desaparecido, pero no desaparecido, perdido, porque aquí nos dice el mismo texto. Es que no fue y quedó por ahí, en un limbo, como cantan por ahí, no. Este varón quedó ¿qué? Y fue llevado porque Dios lo llevó. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Este Lamec no es el mismo Lamec de Caín. Es el Lamec, hijo de la línea de Adán, de Set. Sí. Y ahí lo encontramos. Mientras uno se deleitaba en la venganza, que es el Lamec del capítulo 4, se jactaba de vengarse, de matar a un hombre adulto y que iba a hacer lo mismo con un joven. Aquí encontramos a un Lamec que espera y tiene temor de Dios, que espera que Matusalén muera, porque también está la expectativa de lo que su padre le había dicho: cuando él muera, vendrá. Ahí está Lamec. Es lo que podemos encontrar aquí. Y luego dice: vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Ahora, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Exactamente la fecha, el tiempo en que viene el diluvio. Y noten algo aquí que veía en este nombre. En la edad 900, fue el que más vivió, ¿no? Sí. Pero también tenemos que ver cómo Dios extiende la misericordia para que viniesen a Él. Matusalén estaba viviendo y Dios estaba esperando y le daba vida, y Dios esperaba que el pueblo, las vidas que se arrepintiesen. Simboliza la misericordia de Dios, cómo se prolonga. El hombre con un nombre importante, con más años de vida. Y ahí está entonces Matusalén. Muere a los 969 años. Y viene el diluvio. Eso lo veremos más adelante. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y esto significa consuelo o descanso. ¿Qué tenía en mente el padre de Noé? El pecado, la consecuencia del pecado, el sudor. ¿Cómo le costaría vivir? ¿Y cómo él espera la promesa de Dios y le coloca a su hijo Noé? Que él fuese el descanso de toda esa vida cargada, de toda esa vida ¿de qué? De consecuencias del pecado. Ahí lo vemos. Noé, descanso. Fueron todos los días de Matusalén 900 años. 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es demasiado clara la palabra, ¿no? ¿Qué había traído ese afán, esa ansiedad, ese cansancio, ese esfuerzo? El pecado de Adán. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió una vez más. Y ahora encontramos aquí, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí para la genealogía. Y hasta aquí dejamos, porque de ahí, de ellos tres, sigue la humanidad extendiéndose. Y ya seguiremos más adelante. Como conclusión de este capítulo, ¿qué podemos extraer?
¿Estamos caminando con Dios? Iglesia, ¿estamos caminando con Dios? ¿Es tu plan, es tu proyecto, es un hecho ya que has decidido caminar con Dios? Porque de ser así, caminar con Dios implica en creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo también implica que un día Él vendrá y también nos tomará, como también tomó a Enoc. Y Enoc también significa el primero, iniciación. Y mientras leía este significado yo pensaba, Enoc fue el primero en ser ¿qué? Raptado. El segundo es Elías. El tercero es la iglesia. Y ahí es donde vamos a estar, si hemos decidido caminar con Dios. Jovencito, jovencita, camina con Dios. No es tarde, adulto, anciano, caminemos con Dios. Caminemos con Dios, que la voz que nos dirija mañana, lunes temprano, hoy al caer la noche, sea la voz de Dios. Que a la mano a la cual nos aferramos al cruzar y al pararnos, estar allí sentados, y nos sirva de apoyo sea la mano de Dios. No la de mi esposa, no la de mi esposo, no la de mis hijos, porque la salvación es independiente. Busca la mano de Dios. Guíate por esos pasos. Segunda conclusión, la misericordia de Dios se extiende. La vemos aquí en Matusalén. La vemos aquí en este hombre. 969 años. La misericordia de Dios aún está vigente. Para que aquel que no ha creído y está entre nosotros hoy, venga a Cristo. Venga a Cristo y se aferre a su misericordia y favor. Y esto es para que vivamos de verdad vidas cristianas. Podemos venir por venir, pero solamente un hombre que mira a Dios verdaderamente cambiará su vida. Una mujer que mira a Dios verdaderamente cambiará su vida. Porque no será Él, sino será Dios quien lo vive. Amén. Oremos en esta mañana. Señor, damos gracias por tu palabra, por este capítulo, por lo que en él está, bendito Dios, y que hoy ha traído a nuestra vida aliento y esperanza. Podemos ver cómo este mundo, Señor, es llevado y arrastrado por muchas corrientes pecaminosas, llenas de maldad. Pero también, bendito Padre, en medio de todo esto brilla tu luz y brilla tu misericordia y se extiende a lo largo de toda la historia hasta el momento en que tú digas es suficiente. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, bendito Señor. Ayúdanos a adorarte en todo tiempo. Ayúdanos a pensar y a estar seguros, bendito Dios, de que solamente en Jesucristo hay salvación, de que no hay otro. Y ayúdanos, poderoso Dios, a tener como ejemplo a estos hombres que inculcaron en su familia el temor a ti. No solamente la inculcaron, sino que también caminaron contigo, Padre. Como lo vemos aquí por medio de Enoc, como lo veremos más adelante, Padre, con el resto que están nombrados y están citados en este libro, Padre, para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias, bendito Señor. Ayúdanos, porque somos débiles, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.